Entonces, dispongamos sus corazones, invitamos a nuestro hermano Waldi, que nos trae hoy la palabra. Vamos a ponernos la mano derecha en el corazón para pedir por él y por toda su familia y entregárselo al Señor para que le siga regalando ese don. Señor Jesús, te damos gracias por traernos otro lunes más acá. Sabemos que es un lunes domingo, porque continuamos con la fiesta de su resurrección, Señor. Te ponemos a nuestro hermano Waldi en tus manos, Padre, para que seas tú, Señor Jesús, que lo llenes de esa gloria, ese don que tú le das, Padre Celestial. Bendícelo, acompáñale donde él se dirija, Señor Jesús, que seas tú, que sea tu mano sagrada que lo proteja, Señor. También te ponemos a la familia que él dejó en estos momentos allá en la casita. Que seas tú, Señor, que las guarde, los cuide y los protejas hasta que él regrese contigo, Padre Celestial. Te lo encomendamos a ti, Señor Jesús, que tienes todo el poder. Amén. Gracias. Muy buenas noches, mis hermanos. Qué alegría estar en un domingo tan largo, un domingo tan extenso y que esperamos por tanto tiempo, porque nos preparamos durante 40 días en ese proceso de conversión y hemos revisado el corazón, nos hemos acercado a la confesión, hemos podido vivir y experimentar el sacrificio de Cristo en la cruz. Hemos participado, espero la gran mayoría de toda esta Semana Mayor, y seguimos disfrutando de estos frutos que nos deja, como siempre, la presencia de Jesús entre nosotros y saber que Él está vivo, que Él está resucitado y que está entre nosotros. Esa es nuestra mayor alegría y por eso es que se extiende esta semana, esta octava de Pascua, este domingo grandote en donde celebramos la alegría de ver a Cristo reinando sobre la muerte, sobre las tinieblas, de llegar al sepulcro y encontrarlo vacío. Esa es la satisfacción de todo discípulo. Y hoy, bueno, pues como hombres en victoria vamos a disfrutar también de esta alegría en esta asamblea de Pascua, esta asamblea pascual. De hecho, la Pascua significa paso, y es una transición. Hay un paso que debemos nosotros también unirnos a Cristo en esa transición, en esa transfiguración. De alguna manera Él se aparece y durante toda esta semana vamos a escucharlo en la liturgia, cómo Él se aparece a algunos. Hoy vamos a meditar en eso también, pero de alguna manera no le reconocen, no lo distinguen, porque el paso nos transforma, la Pascua nos transfigura. ¿Recuerdan un adelanto que se le dio a algunos de los discípulos, específicamente a 3, allá en el monte de la transfiguración, en el Tabor, en cómo Jesús se aparece ya glorificado? Bueno, pues ellos también lo ven distinto, y así pasa con el resucitado. Algo que llama muchísimo la atención es ver cómo aquellos que habían estado con Él durante tanto tiempo, incluso años, no le reconocen. Y es que verdaderamente cuando uno pasa por el tránsito de la conversión, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, ya no es el mismo, ya no se ve igual, hasta más guapillo se ve. Así que promete pasar de la Pascua del Señor y empezar a vivir la alegría y el gozo que nos trae el Santo Espíritu de Dios. Es una gran noticia, es un gran pregón, y así lo decían en la Noche Santa, el pregón, y aquella frase nunca se me sale de la cabeza, es decir, el muerto, el que es la vida, triunfante, ¿qué? Se levanta triunfante Cristo, porque ha vencido a la muerte. Esa era la mayor victoria para el enemigo, era verlo clavado allí en el madero, pero sin saber a sí mismo que pues era su gran derrota. Entonces, hermanos, dispongamos el corazón esta Pascua, y no solo en la Pascua, sino todo el tiempo litúrgico es propicio para el cambio, para la conversión. Esta noche vamos a hablar de lo que es este anuncio, este aleluya. Lo decía ahora el sacerdote al inicio de la Eucaristía, al finalizar la Eucaristía. Lo decía también nuestro hermano Oscar ahora al inicio de esta asamblea. Aleluya, ha resucitado verdaderamente. ¿Qué decimos nosotros? Verdaderamente ha resucitado el Señor. Es una confirmación.
Hay una proclamación, un anuncio que dice, aleluya, gloria a Dios, ha resucitado Jesús. Y nosotros confirmamos esta verdad diciendo, verdaderamente ha resucitado el Señor. Así se llama el mensaje de esta noche. Aleluya, ha resucitado, aleluya. Es la proclamación pascual que hace la iglesia, que hacen los discípulos de Cristo, que hacen los testigos. Bien lo decía el sacerdote también en la homilía. Estamos llamados todos nosotros, en virtud del sacramento del bautismo, a ser testigos. Que eso es muy distinto a solo ser oyentes, a solo ser partidarios de un grupo como tal, no, sino a ser testigos de la resurrección como primera noticia. Hablando de noticias, ustedes vieron hace poco en redes sociales al Papa Francisco vestido con una suéter media extraña, ¿no? Con un suéter enorme, con tenis, ¿lo vieron así? Y eso inmediatamente cuando usted lo ve, usted como que eso, ¿a qué le suena? ¿Que eso es falso? Es una fake news, dicen ahora, ¿verdad? Una noticia falsa. Ahí también vi como un hermano denunciaba en redes sociales una supuesta homilía del Jueves Santo del Papa Francisco, también adjudicada a él, en donde decía, ya los ayunos no son necesarios, ya para qué ayunar, mejor ayunemos en el corazón, etcétera. Hay un montón de cosas que inmediatamente usted al leerlo como que le entra duda, ¿no es cierto? Usted dice, suave, suave un toque, esto como que no es real, esto es una noticia falsa. Bueno, hermanos, el mundo como tal y en redes sociales se manifiesta lo que vivimos también a nivel de familia y a nivel interno. Se nos proponen un montón de noticias falsas, muchas noticias falsas, y de las cuales nosotros tenemos que estar alertas para poder distinguir, discernir cuáles son las verdaderas, cuáles vienen del Espíritu, cuáles me hacen bien y cuáles acepto como reales, cuáles digo verdaderamente esto es cierto. Y la resurrección de Cristo es sin lugar a duda la noticia por excelencia, es la buena noticia, es el Evangelio. Cristo murió en el madero por amor a ti, por amor a mí, por nuestros pecados que eran los que eran clavados allí en esa cruz. Pero no solo queda ahí, no solo es Viernes Santo, hay una Pascua, se cumple la promesa. Yo destruiré ese templo y lo reconstruiré, lo haré nuevo en 3 días, decía el Señor. Y nosotros somos testigos de eso, ¿o no? Es nuestro testimonio el que está en juego también, el decir, Cristo verdaderamente ha resucitado en mí, en mi corazón. Desde el principio, hermanos, había duda en cuanto a esto. Hoy lo escuchábamos en el Evangelio, cómo algunos habían ido a dar incluso falso testimonio. Habían dicho, yo voy a decir como que entraron en la noche y se lo robaron el cuerpo, decían estos soldados romanos. Y había duda en cuanto a la resurrección de Cristo. Tanto así que San Pablo afirma que si Cristo no hubiese resucitado, esta fe no tiene sentido. Vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. No tendría sentido el que usted esté sentado aquí. No tendría sentido el que nos arrodillemos ante Cristo vivo en la Eucaristía. Porque si no hubiese resucitado el Señor, vana sería nuestra fe. Entonces, si nos vamos a las evidencias de la palabra de Dios, pues hay muchos testigos. Acompáñame por favor allí al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 30 en adelante. Casi no se escuchan páginas de Biblia aquí, ¿ah? Que traer palabra, eso, ahí está. Y también está digital, por eso no se oye mucho. Página, la palabra de Dios, capítulo 13 de los Hechos, versículo 30 y siguientes. Dice el escritor sagrado, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. El 30 es una verdadera afirmación. Dios lo resucitó de entre los muertos. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él se apareció durante muchos días. Ya sabemos entonces que es alrededor de 50 días. Así lo enseña la iglesia que es madre. En esta Pascua, Él se aparece a muchas personas, pero identifica aquí a
a estos primeros a los que se les aparece Cristo resucitado. ¿Quiénes son? Se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Había que dar un testimonio. Si usted lee el versículo 32, dice: también nosotros les anunciamos la buena nueva de la promesa hecha a los padres. Dios la ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y sigue hablando sobre la resurrección en este capítulo. Pero lo importante es rescatar dos cosas. Uno, que se le aparece no a todos de una vez, no a todos aquellos que le habían cuestionado: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si tú eres el que hacía milagros, ¿cómo no puedes salvarte a ti mismo? Y Él se aparece y escoge a unos pocos para que sean sus testigos ante los demás. Vamos a ver más adelante que evidentemente se le aparece a muchos, incluso a más de 500 personas, testigos, dice San Pablo, que todavía viven hasta el tiempo en el que fue escrito esta escritura. Pero nosotros, ¿estamos considerados parte de estos testigos? Yo creo que nosotros debemos meditar en ese anhelo de ser de los escogidos. Y este templo podría estar lleno y los que nos siguen a través del canal van a revisar también eso. Es decir, ¿soy yo de los escogidos del Señor para mostrarme su gloria así íntimamente? ¿O también estoy llamado yo a ser testigo ante los demás? Con esa primera idea vamos a iniciar este mensaje, que tiene solo dos puntos importantes, que al fin y al cabo es a lo que nos llama toda vida de cristiano. Solamente dos ideas importantes, y esta que es a manera de introducción, que sería: ¿soy yo testigo? ¿Y lo estoy anunciando? ¿Estoy anunciándolo yo ante los demás? Porque al fin y al cabo a eso es que estamos nosotros movidos a través del bautismo. Si no soy testigo, hoy puedo empezar a hacerlo, desde hoy. Porque esto se empezó a extender, esta noticia, este pregón, no solamente en Jerusalén, sino, dirá el mismo libro de Hechos, en Samaria y en todos los confines del mundo, a todos los confines del mundo, y nos ha llegado hasta nosotros, a esta tierra. Y muchos de nosotros hemos recibido este primer anuncio. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto conoció usted esta noticia de que Cristo había dado la vida por ti y que además resucitó para alcanzarte salvación? ¿Hace cuánto? Yo es que hace 19 años atrás fue que escuché esto, y Cristo murió hace 2000 años. Entonces, este ser testigo es actual. Esta acción evangélica de proclamar la palabra de Dios, esta predicación del evangelio, sigue hoy. Y nosotros debemos ser testigos en nuestra casa, en el lugar de trabajo, en donde estemos. Ser testigos de que conocemos a un Cristo que no murió, sino que está vivo. Está vivo, y esa es la noticia. No las fake news que se nos proponen, de que con mucha plata vas a ser feliz. Noticia importante: si viajas, si tienes mucho dinero, el carro último, etcétera, vas a ser feliz. No, la noticia verdadera y única es la que nos propone el Señor, al igual que lo contemplaron San Juan y el apóstol Pedro. Sí, reconocen aquel pasaje de Hechos de Juan 20, en donde el Juan joven llega corriendo al sepulcro, no entra y espera que llegue Pedro, el apóstol, ve y dice la palabra allí, precisamente Juan 28, él vio y creyó. Vio y creyó. Hermanos, yo creo que nosotros en la Iglesia Católica somos la única iglesia, primero porque es la única iglesia de Cristo, pero además todas las demás sectas o iglesias protestantes, etcétera, no pueden tener este regalo de ver y creer, de ver y ser testigos. Nosotros, al ver a Cristo, Eucaristía, podemos empezar a ser testigos. O por eso es que hoy se presenta la oportunidad de serlo. Es decir, hoy hemos llegado aquí para poder ver y creer. Y después de que vemos y creemos con fe en el corazón, podemos salir a anunciar. Antes no, pues porque habrá duda. Entonces, esa es la invitación en esta noche, hermanos amados. Primera de Corintios 15, del 3 al 8. Vamos a ir a la carta del apóstol San Pablo. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15,
del 3 al 8. Sigue afirmando el apóstol San Pablo. Todo este capítulo 15 habla sobre la resurrección, no solamente de Cristo, sino nuestra resurrección. Porque Él es el primero, el primogénito, Él es el primero, es la primicia, es el Cordero sin mancha, y luego pues Él a través de sus méritos nos alcanza a nosotros la capacidad también de resucitar en Él. Versículo 3. Porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Ahora bien, versículo 12, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también su fe. Y quedamos como testigos falsos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que Cristo resucitó, y a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, también todavía están en sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay dos partes o dos etapas. Y si algo resucita es porque primero, ¿qué? Muere. Y en nosotros, si estamos vivos, ¿qué tenemos que llevar a morir? ¿Qué tenemos que matar en nosotros? ¿Qué tenemos que destruir en nosotros para poder resucitar? Evidentemente el apóstol San Pablo dice acá, si Cristo no ha resucitado en ustedes, aún están en sus pecados, aún están muertos en sus pecados. ¿Y cómo vamos a predicar igual sobre el pecado en pleno octava de Pascua, resurrección? Aquí no hay que hablar, es como hacer un pequeño repaso, porque todavía hay muchos que se quedaron allí en el sepulcro. Hay muchos que toda la Semana Santa trabajaron muchísimo y rezaron mucho y ayunaron y sirvieron, pero ya el domingo de resurrección no llegaron, ya hoy no llegaron, y posiblemente todo lo que reste de la Pascua van a decir, voy a darme un descansito. Este mensaje quiere recordarnos que hay que morir, y ese morir es al pecado definitivamente. Una muerte que engendra vida. Es contradictorio esto. Cuando algo muere, muerto está. Se murió, ya no se levanta. Pero en cuanto a nosotros y nuestro espíritu, el alma necesita morir al pecado para poder resucitar. No se puede resucitar manchados de pecado. Y algo nos ha dejado Cristo hermoso es las marcas en sus manos, en su costado. Él resucita con las llagas para recordarnos de alguna manera que pues vamos a sufrir, pero que nos vamos a glorificar en Él. En la muerte al pecado es una vida nueva, es definitivamente vencer a este que nos tenía encadenados y de quien éramos esclavos, el pecado. Cada uno de nosotros fue invitado durante Cuaresma y durante el Triduo Pascual a vencer esta tentación, a entregársela a Cristo, a configurarnos con Él. Y vean qué hermoso lo que dice acá Romanos 6:10. Todo este pasaje del capítulo 6 de los Romanos habla sobre este morir al pecado. Le invito a que lo lea todo el capítulo 6. Pero en el versículo 10 nos orienta un poco a esto. Voy a leer desde el 8 diciendo, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez y para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes,
Considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus apetencias, ni hagan ya de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse ustedes mismos a Dios como muertos retomados a la vida, y sus miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios. El pecado no dominará ya sobre ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si en algún momento de nuestra historia hemos dejado el pecado atrás, buscando la reconciliación, la confesión, ¿por qué volver allí? ¿Por qué volver a buscar de esa agua sucia que lo que hace es enfermarnos? ¿Por qué volver a embarrialarnos? Así dice la carta del apóstol San Pedro, que es como la puerca que cuando la lavan vuelve al barro, o el perro cuando vomita vuelve al vómito otra vez. No tendría sentido ya más volver a la muerte estando vivos. Esta invitación pascual es: no retomemos la vida de pecado, hermanos. Si hemos sido lavados, si hemos sido limpios, perdonados en esta Semana Santa, no regresemos a nuestras antiguas apetencias, dice el apóstol San Pablo, de las cuales antes éramos esclavos. Ahora que nuestros miembros, que nuestros ojos, que nuestra boca, que nuestras manos, que nuestras acciones sean instrumentos para la justicia. Esto es maravilloso. Usted y yo podemos ser tomados como instrumentos para la justicia, para la obra de Dios, para su misericordia. Escuchar, por ejemplo, Romanos 5:20 dice que donde abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundará la gracia. Sobreabundó la gracia. Hay que reconocer, sí, como San Pablo también, diciendo: cuando débil soy, fuerte soy. ¿Por qué? Porque me basta tu gracia. Tu poder se manifiesta en mi debilidad. No es que seamos sobrenaturales aún. Todavía tenemos el aguijón de la carne, todavía padecemos de tentación, todavía luchamos contra las inclinaciones, pero me basta tu gracia. Hemos sido revestidos, hemos sido lavados, tenemos una vestidura nueva y hay que crucificar nuestra carne. Con esa intención segunda, primera es ser testigos y anunciar. Segunda es no regresar al pecado del cual hemos sido liberados. No volvamos a él. Que no se nos haga deporte confesar el mismo pecado constantemente al sacerdote. La misma situación, la misma debilidad que se empieza a fortalecer más bien en nosotros y nos vence. No, dejémoslo allí atrás, clavado en la cruz. Y ahora sí, vamos a la segunda y última idea de esta noche: es busquen el reino de Dios. Busquen el reino de Dios. Colosenses 3 dice algo maravilloso. Colosenses 3:1. Carta de San Pablo a los Colosenses. Está de ahí donde estábamos, de Corintios hacia adelante un poquitito. Colosenses 3:1. Vean que esto es como una pregunta indirecta y debe hacernos reflexionar ahora, justo en este momento. No tiene signos de pregunta, pero para mí sí es una cuestionante interna. Así pues, dice San Pablo, si han resucitado con Cristo, y esa es la que a mí se me hace pregunta, si han resucitado con Cristo. Habrán muchos que no resucitaron con Cristo. Al Calvario habían dos ladrones, dos hombres, uno a cada lado, uno conocido como Gestas y otro Dimas. Y uno de ellos alcanzó de hecho el paraíso. Este mismo día, esta misma noche, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro siguió empecinado en su vida de pecado y de hecho murió en él. Entonces, esto es a modo de pregunta: si has resucitado, si verdaderamente resucitaste. Hermano, usted hoy vino diferente aquí. Usted está y se siente distinto. Si han resucitado, busquen las cosas de arriba. A la persona que no ha resucitado, no puede, está todavía en el sepulcro, está todavía en la podredumbre del pecado, está todavía bajo una gran lápida que no lo deja buscar las cosas de arriba.
está enterrado. ¿Cómo va a buscar algo de arriba aquel que está preso de la tierra, de la carne, de la tentación, del pecado? Es necesario haber resucitado con Cristo para buscar las cosas de arriba. ¿Qué recibe? Las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. Verso 2, hay versiones que dice busquen. Esta versión específicamente dice aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque ya han muerto y su vida está oculta. Hay versiones que dicen su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando aparezca Cristo, vida suya, entonces también ustedes aparecerán gloriosos con Él. Vea que 3 versículos más poderosos. Uno refresca, has resucitado. Si ya resucitaste, saliste del sepulcro. Ya Lázaro fuera, pudieron quitarle las vendas y vio la luz. Caminó, comió, disfrutó del resto de su vida. Es una prefigura de lo que pasa con nosotros, hermanos. Saliendo del sepulcro, nos desatan y podemos ser libres para buscar las cosas de arriba. Y qué bonita esa palabra, aspiración. Yo quiero aspirar los dones de Cristo. Yo quiero aspirar los carismas del Espíritu Santo. Yo quiero aspirar a algo diferente. Ya yo no quiero ser el mediocre que está acostumbrado a vivir ahí comiendo con los cerdos. No, aspirar a algo mejor, algo nuevo. ¿Y qué más? Que la plenitud de Cristo en el cielo. La plenitud de la gracia, el vivir y el estar con Él, hermanos. No nos quedemos en el sepulcro, sino que avancemos al reino de Dios y hagamos viva esa proclamación, porque nosotros lo hacemos en cada Eucaristía, diciendo, anunciamos tu muerte. ¿Qué más? Proclamamos tu resurrección y decimos Maranatá, decimos ven Señor Jesús. Esa es la intención del corazón, hermanos. Pero el reino de Dios está en la tierra también. Hay un anticipo de ese reino. Él vino a instaurar, mi reino, dice el Señor, no es de este mundo, pero podemos gozar desde ya las virtudes de este reino. ¿Cuáles son? Justicia, paz, amor. La paz esté con ustedes, decía el resucitado cada vez que penetraba en cualquier lugar. Que la paz sea una aspiración. ¿Entienden esto, hermanos, ahora? Una aspiración nuestra en la tierra, hombres en victoria, familias en victoria, es aspirar a la paz. ¿Qué tanta falta hace la paz, la alegría, el entusiasmo, el perdón, la misericordia? ¿Cuánto nos hace falta esto? Entonces, hermanos, eso es lo que hay que aspirar. No aspire un viaje a no sé dónde con todo pago. No aspire a pegarse el acumulado. Esas aspiraciones son muy cortitas. Apunte más alto, aspire a alcanzar el cielo, aspire a que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo se logra eso? Muriendo. No hay de otra, hermanos. Cristo, nuestra vida, se ha hecho muerte para alcanzarnos la vida. Y esa es la gran noticia. Tenemos acceso al cielo. Antes de Cristo no lo había. ¿Qué pasó cuando Cristo muere? Tiembla fuertemente y un terremoto, dice la palabra de Dios, un temblor, se sacuden algunas lápidas y muchos de los que habían muerto, muchos justos que habían muerto, resucitan en ese momento. La muerte de Cristo es la apertura de los sepulcros, la muerte de Cristo es la entrada al cielo. Termino solamente con esta imagen de una planta que se llama resurrección. ¿Cómo se llama? Resurrección. Usted tal vez la ha visto en las películas de vaqueros o cuando hay tomas del desierto. Es una gran pelota seca que va dando vueltas en el desierto. ¿Usted la ha visto? Que la sopla el viento y va para allá y está el man en el duelo final, ¿verdad? Están ahí el actor principal de la película y pasa otra vez la rueda esa, ¿verdad? Una pelota de matas secas dando vueltas y llevada por el viento en el desierto. Bueno, esa es la planta de resurrección. Y se llama así porque tiene una característica única. Ella está aparentemente seca. Es una pelota que va llevada por el viento por años, porque en el desierto es un lugar que llueve muy poco. Y resulta que cuando esta planta va dando vueltas por el desierto y cae una garúa, cae un aguacero y se hace una pequeña charca allí y ella toca el agua, inmediatamente se abre y sus raíces beben de esta agua. Y por el tiempo que dure este pequeño aguacero, ella puede reverdecer, prácticamente resucita.
y echa unas flores muy bonitas en ese poquito tiempo, unas semillas, esporas, y se vuelve a secar y sigue por el desierto. Pero ya engendró vida, ya resucitó. Nosotros podemos identificarnos con esta planta, ¿por qué? Uno, porque más de uno llevamos más de 50 años. Esta planta puede durar hasta 50 años, dando vueltas en el desierto, 25, 30, 40 años, dando vueltas en un lugar árido, infecundo, sin echar raíces. ¿Cuánto tiene usted, hombre en Victoria, de venir dando vueltas por la vida y no ha echado raíces en la fe? Brinca de un grupo a otro, anda de una comunidad en otra, de una relación a otra, de un vicio a otro, y no has echado raíces. Pues cuando tomamos del agua viva que el Señor le prometió a la samaritana, allí podemos revivir, si es que estamos muertos, resucitar con Él y dar fruto, y que ese fruto engendre más vida y podamos ser verdaderos testigos. Entonces, no perdamos la oportunidad hoy, porque aquí el Señor se abre y en su costado, de su costado abierto, ¿qué mana? ¿Qué manó? Sangre y agua. Y nosotros todos, plantas secas, vamos a venir a beber de Él para poder dar el fruto a nuestras familias. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir a Jesús.